Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan estos jugadores designados, presentado por High Impacto. En el día de hoy vamos a hablar de la derrota de Miami 3-0 a manos de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Para ello hemos invitado a un panel de lujo a nuestros jugadores designados, José Armando Rodríguez. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muy contento de estar de regreso, a pesar de que, bueno, el resultado y el entorno de este partido quizás no es el que muchos aficionados de Inter Miami esperaban. Y a nuestro jugador designado, Jaime Bernal. Jaime. Javier, José, un saludo. Sí, coincido con las palabras de José. Más allá del resultado, creo que el entorno de todo lo que sucedió al final es lo que termina dejándonos más tristes que cualquier otra cosa. Es una derrota extremadamente dolorosa, más allá del resultado, por lo que pasa al final del partido. José Armando, ¿era esperado que Seattle superara a Inter Miami con tanta ventaja? Bueno, no creo que era esperado un 3-0, pero creo que hay que saber entender las condiciones del partido, ¿no? Yo creo que el partido está en un 1-0 durante un largo tramo y luego vienen algunas decisiones de Javier Mascherano que comprometen, desde mi punto de vista, el juego, y se dan esos dos goles en la recta final. Javier Mascherano decía en conferencia de prensa, me parece que el resultado no habla de lo que fue el desarrollo del partido. Yo creo que tiene alguna razón, porque el 1-0 tenía un partido muy parejo, el primer tiempo también fue muy parejo, y los goles llegan en la recta final, así que de cualquier forma, con eso no quiero decir que Seattle no haya sido superior, porque yo creo que sí lo fue en el trámite general del partido. ¿Cuáles fueron las razones de esta derrota, en tu opinión, Jaime? Bueno, yo pienso que se enfrentó un equipo que aún le falta ser un colectivo general contra un equipo que es totalmente un colectivo armado desde hace un buen tiempo, que tiene una base sólida, que tiene un proyecto deportivo muy claro, y que, siendo local, creo que esta era la quinta final que jugaba Seattle y es la quinta vez que queda campeón, así que es una de las plazas más fuertes, más difíciles de la MLS Seattle, y lo demostró en este partido. José Armando, en ese orden de ideas, parece que Inter Miami no llega con el suficiente peso específico para enfrentar a un rival como Seattle Sounders. Entonces, ¿quién es responsable de este resultado y esta tercera frustración deportiva en el año? Bueno, yo creo que el gran responsable es Javier Mascherano, por lo que te había mencionado en la primera pregunta. A mí me parece que Javier Mascherano no tuvo la lectura correcta, perdió el duelo, no me queda duda que perdió el duelo frente a Brian Schmetzer. A mí en lo particular no me gustó la inclusión de Tadeo Allende en el 11 titular. Yo creo que Baltasar Rodríguez había hecho un buen trabajo bajo esa formación. Después también diría que dentro del balance de este funcionamiento táctico, tomando en cuenta lo que sucedió con Orlando, los parámetros no eran los mismos, ¿no? Porque el partido se jugaba frente a Orlando en casa y frente a un rival distinto. Seattle tiene otro peso y hace sentir su localidad. Y luego en el segundo tiempo, cuando intenta resolver la situación, su equipo mejora y de la nada, a 20-25 minutos del final, hace cambios extremos, o sea, desarma a su equipo por completo. Y en ese momento para mí le entrega el partido a Seattle, y por eso para mí es el principal responsable Javier Mascherano. Pero José Armando, es que un poco esta película ya la hemos visto, digamos, ya hubo una frustración inicial en la Conca Champions, de alguna manera hubo un sabor agridulce en el Mundial de Clubes, que la suerte lo acompañó un poco y pudo avanzar más allá de la fase de grupos sin refuerzos. ¿Este Inter Miami ha estado preparado para enfrentar todos los compromisos que tenía este año? Bueno, a ver, yo creo que la Leagues Cup está en un rango mucho menor que el resto de los torneos, ¿no? O sea, el Mundial de Clubes, por su peso y yo creo que por pasar la fase de grupos, la prueba fue superada. La Conca Champions es la gran deuda hasta el momento de la temporada, pendiente de lo que suceda en los playoffs de la MLS. Yo creo que para la Leagues Cup sí estaban en condiciones, Javi. La verdad que este no es un torneo de un altísimo nivel. Los equipos mexicanos no todos se lo toman muy en serio.
Al final se enfrentaba a un rival de la misma liga. Yo creo que para la Leagues Cup sí tiene suficiente Inter Miami para competir. Ahora, las otras competencias sí me parece que es quizás le pudieron faltar algunas piezas. Jaime, ¿esto es lo máximo que podía dar Inter Miami en esta Leagues Cup? Yo creo que lo demostró. Para mí sí, era lo máximo por lo que había venido mostrando. Es más, yo creo que ese partido con Orlando, de no ser por un par de cuestiones o decisiones arbitrales bien cuestionables, seguramente Inter Miami no hubiera podido llegar a la final. Y su fútbol no parece estar desarrollando la plenitud de lo que uno espera, con una agravante muy fuerte, y es que, y al igual que pasaba con el Tata Martino, sí, aunque ofensivamente era un equipo más fuerte, sigue siempre sufriendo por lo menos un gol cada partido, y así es muy complicado. Le trasladamos la misma pregunta a Javier Mascherano en Lumen Field tras la derrota 3-0 sobre Seattle. Esto respondió. Profe, buenas tardes. Javier Rodríguez de Fan Network TV. Jugadores designados. Empezaron esta competencia 36 equipos. Usted termina entre los dos mejores de la región. No le voy a pedir que haga un análisis profundo del juego porque está muy reciente y tendrá tiempo para hacerlo, pero en el partido de hoy, ¿qué determina la victoria 3-0 de Seattle? Bueno, buenas tardes. Creo que obviamente en este tipo de partidos los detalles terminan siendo claves. A nosotros, sobre todo los primeros minutos del primer tiempo, nos costó el partido. Y bueno, a partir de ahí intentamos ir creciendo dentro del partido. Lamentablemente tomamos el gol en la primera parte. Creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo. De hecho, dominamos, tuvimos ocasiones como para poder empatarlo. Pero bueno, lamentablemente muchas veces, por más que lo intentes, a veces suele ser tarde. Creo que al final el resultado 3-0 termina siendo demasiado abultado por lo que pasó en el partido. ¿Qué sigue para Javier Mascherano? ¿Hasta dónde más el resorte, el elástico le va a dar para seguir al frente del equipo? Bueno, yo creo que está muy tranquilo. La verdad, Javier Mascherano, con los resultados que tiene en esta temporada, yo te voy a decir en este instante cuál sería la respuesta si tú le preguntas sobre un balance de la temporada. Te va a decir que Inter Miami nunca había llegado a semifinales de Conca Champions y que pasó a la fase de grupos del Mundial de Clubes, y va a estar muy tranquilo con eso. Además, hay una realidad que todos conocemos desde el primer día, y es que mientras Lionel Messi siga en el equipo y siga tomando decisiones en el equipo, Javier Mascherano va a estar muy tranquilo, ¿no? Yo creo que en este momento en Inter Miami no hay alguien más que tenga más poder de decisión que Lionel Messi y su entorno, y Javier Mascherano está en condiciones. Yo más me inclinaría, y no sé si lo habrán comentado en algún momento, yo más me inclinaría por una salida de Javier Mascherano. Yo no me sorprendería si al final de la temporada Javier Mascherano decide no continuar y buscar una mejor opción. Porque el hecho de que esté en un club en el que ya hay 5 jugadores que son titulares indiscutibles, me parece a mí un poco que condiciona las decisiones del entrenador. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Jaime y José Armando, quiénes deben continuar, quiénes no deben continuar, hasta dónde los incidentes que ocurrieron en Lumen Field van a cobrarle una cuenta de cobro tanto a Luis Suárez como a Sergio Busquets. Estos jugadores designados, por favor no se retiren, vamos a volver en breve para hablar más de esta derrota y naturalmente del tema que está en boca de todos, los incidentes tras la derrota 3-0 de Inter Miami en Seattle. Ya regresamos. Si eres dueño de un negocio y quieres ayudar a tus empleados a tener un seguro de salud gratuito, contacta a High Impacto. Tenemos expertos que te explicarán el programa Negocios Respondiendo a la Salud. Cuida a tus empleados dándoles un seguro médico pagado por nosotros. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603.
Esos jugadores designados presentados por High Impacto, felices y saludables. Estamos con los jugadores designados José Armando Rodríguez y Jaime Bernal, y tenemos que referirnos al tema que ha sido primera plana de todos los medios, que fue el horrible espectáculo al final del partido que involucró a varios jugadores de Inter Miami. Hagamos reconstrucción de daños, José Armando. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, realmente el hecho que es, yo creo que además también tristemente le roba mucha atención al partido en sí, inicia con una celebración, podríamos llamarlo, una reacción tanto burlesca de Obed Vargas para con los jugadores de Inter Miami, lo que provoca una reacción inmediata de Luis Suárez, cosa que no nos debería sorprender porque sabemos cómo vive el fútbol el pistolero, y pues consecuentemente mientras Obed Vargas se separa de Luis Suárez, llega Sergio Busquets, le da un puño que quizás no es tan agresivo como Obed Vargas lo quiso hacer ver, pero al final es una agresión muy importante. Y a partir de ahí se empieza a degenerar todo, llega Toto Avilés, llega Chelo Weigand, y después me parece que la parte peor de toda esta historia surge con el escupitajo de Luis Suárez a Jean Ramírez, en lo que yo creo termina convirtiéndose en el acto más bochornoso de todo esta pelea, ¿no?, que se armó inmediatamente después del partido. ¿Qué viste tú, Jaime, que te haya causado una especial preocupación? Pues bueno, la preocupación más que nada es la reincidencia con Luis Suárez. En el caso de Busquets sorprende porque yo no recuerdo un escándalo parecido con Busquets. De hecho, algunas veces quizás más caliente, digamos, en este tipo de momentos es Jordi Alba, no Busquets, que generalmente es el más calmado. Me sorprendió, pero me preocupa lo de Suárez. Es una reincidencia de la reincidencia de la reincidencia, y creo que con eso es que se está yendo todos los medios de esa acción que es deplorable realmente de escupir a otra persona. Efectivamente, y estas imágenes que estamos presenciando justamente tienen que ver con ese episodio. Hay, a ver si estamos de acuerdo, 4 jugadores en particular que se encuentran muy involucrados en los hechos: Sergio Busquets, Luis Suárez, Tomás Avilés y Chelo Weigand. También Maximiliano Falcón, quien probablemente se puede esperar una delicada sanción. En tu experiencia, José Armando, el reglamento de MLS, solo poner la mano en el cuello de un jugador es suficiente razón para un fuerte castigo. Ahora, cuando básicamente lo toma a un nivel de asfixia, ¿qué pueden estar mirando en términos de sanción, José Armando? Sí, bueno, yo creo que las sanciones evidentemente no están claras, porque yo creo que todo este escenario fue tan doloroso de ver para los que hemos seguido a la MLS durante tanto tiempo, porque no es una conducta a la que estamos acostumbrados, que yo creo que la MLS tiene que tomar este incidente como una oportunidad para decir: esto pasó hoy, pero no vuelve a pasar. No podemos permitir. Sin embargo, hay unas barreras legales para que esta sanción tenga realmente un impacto. Yo calcularía 6 juegos, de lo que he podido indagar, 6 juegos para Luis Suárez. Y después las otras sanciones están como en el aire, porque el tema más delicado es el del uruguayo. Ahora, ¿cómo hacer para trasladar esta sanción del Leagues Cup a la MLS? Porque si la liga no logra cumplir con ese objetivo, entonces yo estaría hablando de una sanción muy tibia, y una sanción que además no tengo certeza de que se pueda cumplir, porque hasta el día de hoy Luis Suárez no tiene contrato para la temporada 2026. Y si no tiene contrato para el 2026 y está sancionado para la Leagues Cup 2026, entonces va a terminar el año fresco como una lechuga, lo cual es algo que, según lo que yo tengo entendido, la liga quiere evitar, pero tienen ese limitante, ¿no? Y sería muy penoso para Inter Miami que, en caso de que sea sancionado a la liga, Inter Miami salga a apelar esta sanción. Ya es vergonzoso que hasta el día de hoy, cuando estamos grabando este programa, no tengamos un comunicado. Sería penoso que además salgan a apelar una decisión del comité disciplinario. Vamos a escuchar a Javier Machorano refiriéndose al tema, y después, al volver, quiero preguntarte, Jaime, si esperas algún tipo de medida de parte de Inter Miami.
No tengo nada que decir porque la verdad que no estaba lejos de las acciones, no sé lo que ha pasado. Sí, claramente a nadie nos gusta que al final del partido eh, haya, haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación. Pero bueno, no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que pasó. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Mascherano y qué piensas que el club va a hacer frente a estas graves situaciones? A mí no me parecieron muy afortunadas las palabras de Mascherano. Yo creo que decir en ese momento eh, que si hubo algo es porque alguien provocó, no me parece que sea lo más oportuno para un momento como ese y pues con la gravedad de lo que sucedió tras el partido, que como dice José, no suele ocurrir quizás en Sudamérica, sí, en torneos como la Libertadores, la Sudamericana, pero no en la MLS. Y del club, yo no creo que vaya a haber nada si hasta hoy, como bien lo dijo José hace un tiempo, estamos ya casi 3 días, casi 4 de que pasó esto y no hemos recibido ni siquiera un lamentamos lo ocurrido, que es lo mínimo que yo hubiera esperado del club, diciendo que lamentaban lo ocurrido y que están estudiando lo que sucedió. Ya no creo que ameritaba nada más, pero no ha habido ninguna reacción del club hasta ahora. Hay un antecedente similar, Jaime, con Héctor Herrera y Houston. Recuérdanos qué fue lo que pasó. Sí, él con un árbitro, ojo, y fue muy diferente porque el árbitro pasa y Herrera escupe hacia el piso, pero hacia la dirección donde estaba pasando el árbitro. La MLS lo sanciona, recibe una sanción. Si no estoy mal, eran 4 partidos, pero Houston decide no renovar el contrato y no seguir con él. Y siendo una de las piezas clave que ganó ese US Open Cup, recordemos justamente en la final contra Inter Miami junto a Toto Carrasquilla. Muy bien, creo que estamos de acuerdo los tres en que basado en la experiencia podríamos estar hablando de entre 6 y 8 fechas. Lo que hace falta establecer es si son aplicables o no al torneo regular de la MLS o si serán únicamente, quedarán como una sanción simbólica para Luis Suárez en caso de que escoja retirarse el 31 de diciembre de este año. Al final de este año, ese tema está por verse, pero al regresar les vamos a presentar la conversación que tuvimos con Óscar Ustari al final del partido y cuáles fueron las sensaciones inmediatamente pasado este incidente. Esto es Jugadores Designados. Regresamos después de la pausa. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto garantiza tratamiento médico a personas con enfermedades terminales y bajos recursos. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Recibirás acceso a médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto es la ayuda que esperabas. Llámanos ya. Estos Jugadores Designados presentados por High Impacto, felices y saludables. Estamos con José Armando Rodríguez, Jaime Bernal. Jaime, hay calificativos muy fuertes frente a Inter Miami tras los sucesos en Seattle. ¿De qué se trata? Sí, Javier, yo creo que los comentarios, y no solamente que muchos quieran decir que es prensa mexicana, sino yo pienso que en general, incluso un par de comentarios en inglés, es que con lo sucedido y digamos que con el tema de tantos fichajes DP, digamos así, que son prácticamente 5 DPs jugando en un mismo equipo, Inter Miami se ha convertido, según estos medios, en los villanos de la MLS. La verdad no sé si esa sea la imagen que el club quiera proyectar, estoy seguro que no, conociendo a sus dueños y a David Beckham, pero ese es el rol que le están dando, porque es un equipo que no es querido, contrario a lo que muchos pensaban. Sí, la figura de Messi quizás es querida, pero el club como tal, por todas estas cosas, por la sanción que ya hubo hace un tiempo, sí, también se ha convertido en un equipo no tan querido en la MLS. José Armando, los dueños han intentado forjar una imagen positiva del club alrededor de la familia, el derecho para soñar, pero ¿cómo está la imagen a 6 años de la fundación de la franquicia? Bueno, yo creo que este incidente no ayuda en lo absoluto. A ver, el equipo tiene una historia hermosa, ¿no? Porque es un equipo que prácticamente estaba en las cenizas cuando era el proyecto solamente de David Beckham y aparecen 2 personas ajenas al fútbol, una familia ajena al fútbol y rescata el proyecto y lo lleva a ser una realidad. Sin embargo, desde que es una realidad, Inter Miami tiene 2 incidentes muy importantes. El primero, aquellas faltas graves a las reglas de límite salarial
en la MLS por parte de Paul McDonough y el resto de la dirigencia, que derivaron en sanciones sin precedentes en la liga. Y luego vemos esta situación de Luis Suárez, que también es muy atípica en MLS. Me parece que son dos manchas muy importantes, y aquí en adelante Inter Miami tiene que hacer un trabajo, así como hizo un trabajo por contratar a Lionel Messi, tiene que hacer un gran trabajo por empezar a limpiar su escudo y empezar a construir una historia un poquito más limpia. Terminando el juego, Jaime y José Armando, usualmente Leagues Cup ofrece 4 jugadores en zona mixta. En esta ocasión, Inter Miami solo permitió conversar con Oscar Ustari y esto nos dijo. Oscar, ¿qué han podido reflexionar después de esta derrota ante Sanders? Bueno, es difícil. Me parece que no pasó mucho tiempo del partido. Era una competencia que queríamos volver a ganarla. Habíamos llegado hasta aquí muy ilusionados, pero bueno, el resultado también un poco engañoso, ¿no? Porque durante el segundo tiempo hemos tenido el control del juego, pero esto se gana con goles y nosotros no teníamos que cometer los errores que cometimos, que nos siguen con tanto caro. Este tema, José Armando, del rediseño del equipo a partir de esta circunstancia, es un tema que nos debe dar para mucha conversación y para mucho debate. Te quiero proponer, antes de la pausa, que me digas qué jugadores ya han estado cumpliendo un ciclo en Inter Miami y quizás pudieran buscar nuevos horizontes. Bueno, yo creo que, mira, hay dos casos muy puntuales, ¿no? El caso de Luis Suárez y el de Sergio Busquets. Para mí el de Sergio Busquets tiene el ingrediente también de que llegó Rodrigo de Paul como jugador designado y que pues tendrá que recibir una baja de salario significativa para quedarse en Inter Miami. Y además, yo creo que un indicador también es el hecho de que Javier Mascherano, ya lo está empezando a utilizar nuevamente como defensa central. Yo creo que más o menos dándole cabida a Yannick Bright como titular, más allá de que Yannick Bright también tiene que resolver temas de contrato. Así que yo diría que Sergio Busquets y Luis Suárez son dos dudas, pero si el proyecto de Lionel Messi lo sigue incluyendo para el 2026, van a estar. Van 2 jugadores de esa lista. Personalmente tengo una lista de 7 jugadores. ¿Cuál es tu opinión sobre la zona defensiva, Jaime? ¿Cuáles ya han cumplido su ciclo y cuáles deberían empezar a pensar en nuevos horizontes? Bueno, yo sobre todo, fuera del que su rendimiento nunca terminó de cuajar dentro del equipo, creo que con lo sucedido, tanto Tomás Avilés como el Chelo Weigand no deberían continuar. Creo que no han cumplido las expectativas. Además, tienen jugadores por encima de ellos en cuanto a la calidad. A mí el caso de Gonzalo Luján realmente tampoco me terminó de convencer su nivel. Yo diría que esos 3 le darían un beneficio de duda a Falcón, pero por lo que se espera de Falcón también lo pondría en una lista de una posible salida del equipo. Al regresar vamos a hablar del gran interrogante que ha dejado Rodrigo de Paul, quien tiene un compromiso por parte del equipo de algo así como $16 millones por pagar al término de su contrato, y sin embargo un jugador que ha quedado en gran deuda después de esta semifinal y esta final. Y también cuál es el futuro deportivo de este Inter Miami y de este equipo de Lionel Messi. Estos jugadores designados, ya volvemos tras la pausa. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto, Feliz y Saludable. José Armando, ¿cuál es el futuro de este proyecto deportivo de Inter Miami con y sin Messi? Bueno, qué pregunta, Javi. Una pregunta para conversarla un largo rato. Bueno, yo creo que con Messi es cerrar un ciclo tratando de conseguir la mayor cantidad de títulos. Yo creo que ahí es a donde este proyecto se está quedando corto en este momento. Me parece que obtener una Leagues Cup es muy poco. Así que con Messi se trata de ganar títulos a como sea. Y sin Messi se trata de empezar de cero. Esa es la realidad. Inter Miami va a tener que empezar de cero, porque en este momento Lionel Messi es
todo para Inter Miami. Y cuando digo todo, no solamente me refiero dentro del terreno de juego, sino afuera. Es fácil ir a Chase Stadium y ver el estadio lleno de camisas con el número 10. Y uno no puede dejar de imaginarse qué va a pasar el día que no esté el 10. Y que el 10 deje de ser Lionel Messi y pase a ser otro Rodolfo Pizarro. ¿Qué va a pasar con este equipo? Me parece que hay que empezar de cero. Déjame hacer un comentario súper rápido, José, antes de darte la palabra, Jaime. En la previa que hicimos en Seattle, antes del juego, entrevisté a muchas personas, muchos residentes de Seattle, vistiendo la camiseta de Inter Miami y de Messi y el número 10. Y cuando yo les preguntaba, sin excepción, si es que eran aficionados a Inter Miami, decían no, de ninguna forma. Somos aficionados a Lionel Messi. O sea que eso que tú estás diciendo se corrobora y muy probablemente veremos una desbandada de gente una vez que Messi no esté. Jaime, el futuro de Inter Miami con y sin Messi. No, yo coincido plenamente con José en lo que acaba de decir. Somos totalmente sus palabras. Creo que en este momento todo gira alrededor de Lionel Messi. Los jugadores que llegan, los jugadores que salen, el técnico que está, el técnico que estuvo, el técnico que pueda llegar en caso de que no siga Mascherano, todo gira alrededor de él. Y lo mismo, este equipo, así como en este momento tiene una base, y esa base es Lionel Messi para todo lo bueno y para lo malo también, a futuro tiene que reiniciarse totalmente, porque ya cuando él no esté, vamos a tener que hacer algo totalmente diferente. Para sí o para no, porque tenemos al reloj tirano encima del cuello. Luis Suárez continúa en el 2026. Yo después de esto me quedan muchas dudas, pero si Messi quiere va a seguir. Ok, ¿y Busquets? Igual. José Armando. Suárez continúa, Busquets no. Ok, entonces para desempatar, yo voy a decir que Suárez no continúa y que Busquets tampoco. Esa es mi opinión. Y mi opinión también está en que hay una lista de 7 jugadores que tienen que ser inmediatamente prescindibles del equipo porque están contribuyendo en todo el mal momento que el equipo ha llevado y la intermitencia a lo largo de la temporada. Esta vez sí me voy a unir a alguna respuesta que me dio hace pocos días Javier Mascherano de quién era la responsabilidad. Me dijo es del técnico. Sí, efectivamente es el técnico, porque Inter Miami involucionó en relación con la nómina que había diseñado Tata Martino al traer a jugadores que no fueron refuerzos, sino fueron apenas jugadores para rellenar su posición, rellenar posiciones, jugadores que no tenían una trayectoria probada, jugadores que eran suplentes en sus respectivos equipos y que no tenían realmente ninguna importancia antes de venir a Inter Miami, pero vinieron e Inter Miami ha pagado el precio de su joven trayectoria y de su falta de experiencia. Esa es mi opinión frente al tema. Tengo una lista de 7 jugadores que vamos a discutir más adelante y les voy a dejar planteado un tema, el tema Rodrigo de Paul, el jugador del que se esperó tantísimo, José Armando, Jaime, y sin embargo quedó a deber en esta semifinalista final del Leagues Cup. El caso de Paul, sí, definitivamente la semifinal y la final creo que fueron sus 2 peores partidos desde que llegó a Inter Miami. Y yo le daría un compás de espera porque hay que recordar que él no tuvo pretemporada. Pero obviamente las expectativas son de un jugador que llegó como el otro que puede hacer cambiar al equipo y de momento en estos primeros partidos no ha demostrado tal. José Armando. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que De Paul tenía que aparecer. Yo creo que es responsable hasta cierta medida de la mejora en el segundo tiempo, pero no puede regalar un primer tiempo en ese medio campo, ¿no? Me parece que él tenía que imponer condiciones, tenía suficiente ayuda con Yannick Wright y con Sergio Busquets, pero parece que no le importó tanto. Quizás estaba pensando ya un poco más en la eliminatoria y en despedir a su amigo, sí, que en otra cosa. De Paul tiene que darle mucho más a este Inter Miami, y no intermitentemente, sino con una constancia importante. Y esto ha sido Jugadores Designados en el día de hoy, con una nómina de lujo: José Armando Rodríguez, Jaime Bernal y quien les habla, Javier Rodríguez. Les decimos gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad de Jugadores Designados. Pásenla bien. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.